¿Cuál es el primer paso para volver a confiar en Dios cuando estás cansado? Cuando confiar se vuelve demasiado pesado, algo profundo está ocurriendo en tu interior. No es que hayas dejado de creer en Dios, no es que tu fe haya desaparecido, es que estás cansado. Cansado de esperar, cansado de sostenerte, cansado de tener que ser fuerte, cuando por dentro ya no queda fuerza. Y ese cansancio no siempre se atreve a decir su nombre, porque muchos aprendieron que la fe verdadera no se cansa. Pero eso no es verdad. La fe también se agota cuando carga sola durante demasiado tiempo. Hay un punto en el que confiar deja de sentirse como descanso y empieza a sentirse como una obligación más. Orar pesa, esperar pesa, incluso hablar de Dios pesa. No porque Dios se haya vuelto distante, sino porque tu alma está saturada. Y cuando el alma está saturada, cualquier intento de confiar como antes se siente artificial, forzado, vacío. Entonces aparece la culpa. Te preguntas qué hiciste mal, en qué fallaste, por qué ya no puedes confiar con la misma entrega. Pero el problema no es espiritual, es humano. Muchos no dejaron de confiar por duda, dejaron de confiar por desgaste, por promesas que tardaron, por batallas que no terminaron, por cargas que se acumularon sin alivio. Y Dios no ignora ese cansancio, no lo minimiza, no lo juzga. En la Biblia, Dios nunca reprendió al cansado por estar cansado. Se acercó, escuchó, sostuvo, porque el cansancio no es rebeldía, es limitán. Este mensaje no empieza pidiéndote más fe, empieza reconociendo que ya diste que ya confiaste demasiado tiempo sin ver cambios, que ya esperaste más de lo que podías y que ahora no necesitas una lección, necesitas un lugar donde bajar los brazos, sin miedo, porque volver a confiar no comienza con una decisión heroica, comienza con un permiso interior, el permiso de dejar de fingir fortaleza delante de Dios. Dios no espera que te acerques con discursos bien armados ni con energía espiritual renovada. Te espera tal como estás, cansado, desgastado, sin ganas de explicar nada. Porque la confianza verdadera no nace del esfuerzo, nace de la honestidad. Y cuando eres honesto con tu cansancio, algo se abre, no afuera, dentro. Un espacio donde ya no tienes que sostenerlo todo. Este video no te llevará a confiar como antes, te llevará a confiar de otra manera. Una confianza más humilde, más real, más alineada con tu estado actual, porque Dios no quiere una versión fuerte de ti, quiere una versión verdadera, y esa versión, incluso cansada, todavía puede confiar. Pero primero necesita ser escuchada. En el siguiente momento vamos a ponerle nombre a algo que muchos sienten, pero pocos saben expresar: el cansancio que la fe no supo nombrar, porque mientras no se nombra se confunde con culpa, frialdade o fracaso, y eso solo profundiza la distancia. El cansancio que la fe no supo nombrar. Hay un tipo de cansancio que no aparece después de un mal día, ni se cura con una noche de descanso. Es un cansancio profundo, silencioso, acumulado, un cansancio que se instala en el alma cuando has confiado durante mucho tiempo sin sentir alivio, cuando has creído, esperado, orado, resistido, y aún así sigues cargando lo mismo. Este cansancio no suele tener palabras, y cuando no se nombra, se confunde con algo que no es. Muchos creen que están fríos espiritualmente cuando en realidad están agotados. Creen que perdieron la fe cuando lo que perdieron fue la energía para seguir sosteniendo todos solos. Confunden cansancio con falta de amor a Dios, cuando en realidad es exceso de esfuerzo. Y esa confusión duele, porque además del peso que ya llevan, se añade la culpa de pensar que fallaron espiritualmente. La fe no siempre nos enseñó a nombrar el cansancio, nos enseñó a resistir, a perseverar, a no rendirnos. Y todo eso es valioso, pero cuando no se equilibra con verdad interior, se convierte en presión. Aprendes a seguir, pero no a detenerte, a confiar, pero no a admitir que ya no puedes más, a orar, pero no a decir que estás vacío. Entonces el alma se cierra poco a poco, no por rebeldía, sino por saturación. En la Biblia, muchas personas fieles llegaron a este punto. No dejaron de creer, pero sí se cansaron de cargar. El cansancio no los hizo menos espirituales,
los hizo más humanos. Y Dios no los rechazó por eso. No los empujó a esforzarse más, les permitió descansar, llorar, expresar su límite, porque Dios no espera que seas incansable, espera que seas verdadero. Cuando no nombras tu cansancio, tu interior busca otras explicaciones. Te dices que ya no sientes lo mismo, que algo se apagó, que quizá Dios se alejó, pero Dios no se fue. ¿Quién se escondió? Fue tu honestidad, porque te dijeron que no estaba bien estar cansado en la fe, y eso te dejó sin lenguaje para decir lo que realmente te pasa. Nombrar el cansancio no te aleja de Dios, acerca, porque cuando dejas de justificarte y empiezas a decir la verdad, la relación cambia. Ya no te presentas como alguien que tiene todo bajo control, sino como alguien que necesita ser sostenido, y ese cambio es clave. La confianza no se reconstruye desde la negación del cansancio, sino desde su reconocimiento. Este cansancio no pide soluciones rápidas. Pide espacio, pide ser escuchado, pide dejar de ser corregido y empezar a ser comprendido. Y Dios comprende este cansancio mejor que tú mismo. No lo interpreta como debilidad espiritual, sino como señal de que has cargado más de lo que te correspondía. Mientras no nombras este cansancio, seguirás intentando confiar como antes, y eso solo aumentará la frustración. Pero cuando lo reconoces algo, si afloja o la exigencia baja, la culpa se debilita, y por primera vez en mucho tiempo, la confianza deja de ser una meta lejana y empieza a sentirse como una posibilidad cercana. En el siguiente momento vamos a hablar de una verdad que puede incomodar, pero también liberar profundamente. ¿Por qué intentar confiar como antes ya no funciona? Y como ese fracaso aparente no es una caída, sino una transición necesaria. ¿Por qué intentar confiar como antes ya no funciona? Hay un momento en la vida espiritual en el que lo que antes sostenía ya no alcanza. No porque estuviera mal, sino porque tú ya no eres el mismo. Intentar confiar como antes, con las mismas palabras, las mismas fuerzas y las mismas expectativas, se vuelve frustrante cuando el alma ha cambiado. Y ese intento repetido, lejos de restaurar la confianza, la desgasta todavía más. Muchos sienten que algo en su fe se rompió porque ya no pueden confiar con la misma intensidad emocional, con la misma entrega total, con la misma energía de antes. Pero lo que en realidad ocurrió es un crecimiento silencioso que nadie explicó. La confianza que funcionaba en una etapa ya no sirve en otra, no porque fuera falsa, sino porque estaba ligada a una versión anterior de ti, una versión con menos heridas, menos decepciones, menos peso acumulado. Cuando atraviesas pérdidas, esperas respuestas que no llegan o sostienes cargas por demasiado tiempo, tu manera de confiar cambia, y si no aceptas ese cambio, empiezas a pelear contigo mismo. Te exiges volver a sentir lo mismo, te comparas con tu pasado espiritual, te juzgas por no responder igual, y en esa lucha interna, la confianza se convierte en presión. Dios no te pide que regreses a una forma antigua de fe, no te pide que repitas emociones pasadas, ni que recrees estados espirituales que ya cumplieron su función. Dios acompaña procesos, no nostalgias, y cuando intentas confiar como antes, sin reconocer quién eres ahora, estás ignorando el camino que ya recorriste. La fe madura no siempre se siente intensa, a veces se siente más sobria, más callada, menos emocional, no porque sea más débil, sino porque ya no depende del impulso. La confianza infantil corre, la confianza madura camina, y caminar cansa menos, pero exige aceptar el ritmo real del cuerpo y del alma. Intentar confiar como antes también implica seguir creyendo que confiar es no cansarse, no dudar, no sentirse frágil. Pero esa idea es insostenible a largo plazo. La verdadera confianza no se demuestra resistiendo sin límite, sino reconociendo cuando ya no puedes más y necesitas apoyo. Dios no mide tu fe por tu capacidad de aguantar, sino por tu disposición a depender. Cuando aceptas que no puedes confiar como antes, August y libera, dejas de forzarte, dejas de fingir, y esa honestidad abre una puerta nueva, no hacia una fe más intensa, sino hacia una fe más real, una confianza que no se apoya en lo que sientes, sino en la relación que se mantiene, incluso cuando ya no tienes fuerzas para sostenerla, tú en este momento. Que muchos viven como fracaso espiritual,
en realidad es una transición. Estás dejando una forma de fe basada en el esfuerzo para entrar en una fe basada en la entrega. Y ese paso no se da con entusiasmo, se da con humildad, con la aceptación de que ya no puedes hacerlo igual y que eso no te aleja de Dios, te acerca de otra manera. En el siguiente momento vamos a hablar de un error silencioso que surge justo aquí. El error de exigirle a tu alma lo que ya no puede dar, creyendo que eso es fidelidad, cuando en realidad es desgaste. El error silencioso de exigirle a tu alma lo que ya no puede dar. Hay una exigencia que no se nota desde fuera, pero por dentro desgasta más que cualquier prueba. Es la exigencia espiritual que le pide al alma lo que ya no tiene fuerzas para entregar. No viene acompañada de malas intenciones, al contrario, suele venir vestida de fidelidad, compromiso y responsabilidad. Te dices que debes seguir confiando igual, orando igual, esperando igual, aunque por dentro algo ya no responda. Y ese desajuste crea una fractura interna. Exigirle a tu alma lo que ya no puede dar no te hace más fiel, te hace más duro contigo mismo. Empiezas a tratar tu cansancio como un enemigo que hay que vencer, no como una señal que hay que escuchar. Te empujas a seguir cuando en realidad necesitas detenerte. Te corriges cuando en realidad necesitas compasión. Ipsilon, poco a poco la relación con Dios se llena de tensión, porque te acercas desde la obligación y no desde la verdad. Este error es silencioso porque se normaliza. Muchos aprendieron que descansar es rendirse, que bajar el ritmo es fallar, que admitir límite es debilidad. Entonces sigues adelante pero desconectado, cumples pero ya no disfrutas, confías pero con miedo. Y sin darte cuenta empiezas a asociar a Dios con presión, no porque Él presione, sino porque tú te presionas delante de Él. Dios no espera de tu alma lo que tu alma no puede dar. Nunca lo veis en la Escritura. Dios no exigió a los cansados más fuerza, les ofreció descanso. No pidió a los abatidos más fe, les ofreció presencia. El problema es que muchas veces interpretamos la fe como rendimiento, y cuando el rendimiento baja, creemos que la relación está en peligro. Pero la relación no se mide por desempeño, se mide por cercanía. Cuando te exiges espiritualmente en medio del cansancio, la confianza se vuelve un peso. Ya no confías porque descansas en Dios, confías para no sentirte culpable. Y eso cambia todo. La fe deja de ser refugio y se convierte en carga. No porque Dios cambió, sino porque tú dejaste de escucharte. Aceptar que tu alma tiene límites no te aleja de Dios, te alinea con la verdad. Y la verdad siempre es el punto de encuentro más profundo con el Dios. No quiere que te acerques roto por dentro, pero correcto por fuera. Quiere que te acerques tal como estás, incluso si eso significa decir, hoy no puedo más. Cuando dejas de exigirle a tu alma lo que ya no puede dar algo, si aflojao, la relación se suaviza, la confianza empieza a respirar, ya no tienes que demostrar nada, ya no tienes que sostener una imagen, solo tienes que estar, y ese estar sin presión es mucho más espiritual de lo que imaginas. En el siguiente momento vamos a aclarar una confusión que ha hecho que muchos se cansen de confiar. La diferencia entre confiar y sostenerlo todo solo, porque no son lo mismo, aunque durante mucho tiempo te hayan dicho que sí a la diferencia entre confiar y sostenerlo todo solo. Durante mucho tiempo, muchas personas confundieron confiar en Dios con aguantarlo todo sin quejarse. Creyeron que la fe verdadera era resistir en silencio, cargar sin mostrar debilidad, seguir adelante aunque por dentro se estuvieran rompiendo. Y esa confusión lenta pero constante fue desgastando la confianza hasta volverla insostenible. Porque confiar no es cargar solo, y cuando cargas solo demasiado tiempo, tarde o temprano te cansas incluso de Dios en sostenerlo todo. Solo se siente como responsabilidad espiritual. Te dices que no debes fallar, que no puedes soltar, que tienes que mantenerte firme, pase lo que pase. Y mientras haces eso, te convences de que estás confiando. Pero en realidad estás sobreviviendo. Estás usando tu fuerza para sostener lo que debería estar en manos de Dios, y eso no es fe, es autoexigencia disfrazada de fidelidad. Confiar, en cambio, implica soltar el control interno. Implica aceptar que no puedes con todo, que no tienes respuestas para todo, que no necesitas
demostrar fortaleza constante. Confiar es permitirte descansar en Dios sin sentirte culpable por no poder más. Es reconocer que hay cargas que nunca fueron tuyas, pero que asumiste por miedo a soltar. Cuando sostienes todo solo, tu interior vive en tensión. Estás alerta, anticipando, intentando prevenir errores. La oración se vuelve una lista de preocupaciones. La espera se vuelve ansiedad. La fe se vuelve vigilancia. Y en ese estado, la relación con Dios se enfría. No porque Él se aleje, sino porque tú estás ocupado sosteniendo lo que no te corresponde. Dios nunca te pidió que fueras el sostén de tu propia vida. Te invitó a apoyarte en Él. La diferencia parece sutil, pero cambia todo. Sostener implica esfuerzo constante. Confiar implica entrega progresiva. Uno agota, en el otro descansa. Y cuando no entiendes esta diferencia, terminas cansándote de confiar porque en realidad estabas cansado de cargar. Muchos dejaron de confiar no porque perdieron la fe, sino porque se cansaron de sostenerlo todos solos mientras pensaban que eso era fe. Y cuando ya no pudieron más, concluyeron que algo estaba mal con ellos. Pero lo que estaba mal era la carga, no el corazón. Cuando empiezas a diferenciar entre confiar y sostener algo, si libera, te das permiso de soltar responsabilidades internas que nunca fueron tuyas, dejas de vigilar todo, dejas de anticipar todo, dejas de corregirte todo el tiempo. Y en ese espacio, la confianza empieza a reaparecer, no como esfuerzo, sino como alivio. Confiar no te hace irresponsable, te hace acompañado. No te quita compromiso, te quita soledad interior. Y esa soledad es la que más cansa, porque puedes soportar muchas cosas cuando no estás solo por dentro, pero muy poco cuando sientes que todo depende de ti. En el siguiente momento vamos a llegar al corazón de este mensaje. El primer paso real para volver a confiar cuando estás cansado, no un esfuerzo nuevo, sino un gesto interior que cambia la relación por completo. El primer paso real, dejar de justificar tu cansancio ante Dios. El primer paso para volver a confiar cuando estás cansado no es creer más ni orah meyok, ni levantarte con nuevas fuerzas. El primer paso real es mucho más simple y mucho más difícil en dejar de justificar tu cansancio ante Dios, porque muchos no dejaron de confiar, dejaron de ser honestos. Aprendieron a explicarse, a defenderse, a suavizar lo que sienten, como si Dios necesitara una versión aceptable de su agotamiento para poder acercarse. Justificar el cansancio suele sonar así, por dentro. No debería sentirme así. Otros están peor. Tengo que ser agradecido. No es para tanto. Y esas frases no nacen de la fe, nacen del miedo a decepcionar a Dios, a miedo a que tu cansancio sea visto como ingratitud, debilidad o falta de confianza. Entonces te presentas delante de Él con discursos, con explicaciones, con filtros, y esa distancia interior rompe la confianza más que cualquier duda. Dios no te pidió que te expliques, te pidió que te acerques. Nunca exigió argumentos para tu dolor ni razones para tu agotamiento. En la Escritura, cuando alguien estaba cansado, Dios no lo interrogó, no lo corrigió, no le pidió coherencia espiritual. Se acercó y lo sostuvo, porque la relación no se basa en justificaciones, se basa en presencia. Mientras sigas justificando tu cansancio, seguirás intentando confiar desde una versión incompleta de ti mismo. Estás ahí, pero no del todo. Hablas, pero no dices lo que realmente pesa. Oras, pero con cuidado, y esa cautela interior impide que la confianza se restaure, porque confiar implica exponerte en nu protegegi. Dejar de justificarte no significa reclamarle a Dios ni descargar enojos sin conciencia. Significa decir la verdad sin adornos. Decir estoy cansado sin añadir, pero todo está bien. Decir no puedo más sin corregirte inmediatamente. Significa permitirte estar delante de Dios sin defensa, sin imagen, sin esfuerzo por quedar bien. Ese gesto interior es profundamente sanador porque rompe la lógica del rendimiento espiritual. Ya no te presentas como alguien que cumple, sino como alguien que necesita, y Dios responde mejor a la necesidad honesta que al desempeño correcto. No porque desprecie la fidelidad, sino porque sabe que la fidelidad verdadera nace cuando el alma deja de esconderse. Cuando dejas de justificar tu cansancio, algo cambia de inmediato, no afuera,
Adentro la tensión baja, la vigilancia se relaja. Ya no tienes que sostener una conversación interna para explicar por qué te sientes así. Simplemente estás, y en ese estar la confianza empieza a reconstruirse sola, no como decisión, sino como consecuencia de sentirte aceptado. Este es el primer paso real, porque no exige energía extra. No te pide ser distinto, te pide dejar de fingir, y cuando dejas de fingir delante de Dios, descubres algo que muchos tardan años en aprender. Dios nunca estuvo esperando que fueras fuerte, estaba esperando que fueras verdadero. En el siguiente momento vamos a tocar una verdad que sana muchas imágenes rotas. ¿Por qué Dios no se ofende con tu agotamiento? Y cómo entender eso cambia por completo la manera en que te relacionas con Él cuando estás cansado. ¿Por qué Dios no se ofende con tu agotamiento? Una de las ideas que más daño ha hecho a la confianza es creer que Dios se decepciona cuando estás cansado, como si tu agotamiento fuera una falla espiritual, como si llegar sin fuerzas fuera una falta de respeto. Esa imagen no nace del Evangelio, nace del miedo. Miedo a no dar la talla, miedo a no ser suficiente, miedo a que Dios espere de ti lo que ya no puedes ofrecer. Dios no se ofende con tu agotamiento porque Él no te ama por tu rendimiento. No te ama por cuanto aguantas, por cuanto produces espiritualmente, por cuanta fuerza logras reunir. Te ama porque eres su hijo, su hija. Y un padre no se ofende cuando su hijo llega cansado. Sí, preocupa. Se acerca, sostiene el agotamiento, no aleja a Dios. Lo activa en su compasión. En la Escritura, Dios nunca se mostró distante con los cansados. No los corrigió por estar agotados. No les exigió coherencia emocional. No les pidió que se ordenaran primero para luego acercarse. Jesús se acercó a los fatigados, a los cargados, a los que ya no podían más. No para decirles, esfuérzate un poco más, sino para decirles, ven, descansa. Esa invitación no era un premio, era una respuesta al límite humano. Cuando crees que Dios se ofende con tu cansancio, empiezas a esconderlo. Te acercas con cuidado, hablas midiendo palabras, ocultas tu verdadero estado, y esa distancia interior es lo que enfría la relación. No porque Dios se aleje, sino porque tú te proteges, te defiendes, y donde hay defensa, no hay confianza. Dios no necesita que llegues fuerte para escucharte. No necesita que tengas claridad para acompañarte. No necesita que confíes perfectamente para sostenerte. Él conoce tu límite, incluso antes de que tú lo reconozcas. Y cuando llegas agotado, no lo sorprendes. No lo decepcionas. No lo incomodas. Simplemente llegas como eres. Y eso es suficiente. Aceptar que Dios no se ofende con tu agotamiento cambia todo. Te permite bajar la guardia, a dejar de fingir, dejar de explicarte, dejar de corregirte internamente cada vez que sientes cansancio. Empiezas a relacionarte desde la verdad, no desde la expectativa, y en ese espacio la confianza encuentra terreno fértil para volver a crecer. Muchos intentan volver a confiar levantando la fe. Dios propone algo distinto a bajar la guardia, porque la confianza no nace cuando te haces fuerte, nace cuando te sabes seguro. Y no hay seguridad más profunda que saber que puedes llegar agotado y aún así ser recibido. Si hoy estás cansado, no pienses que Dios está lejos. Tal vez está más cerca que nunca, no esperando que mejores, sino esperando que descanses, no esperando que confíes más, sino esperando que dejes de pelear contigo mismo delante de Él y en el siguiente momento vamos a hablar de una paradoja que transforma la fe, la confianza que nace cuando bajas la guardia, no cuando la levantas. Porque confiar cuando estás cansado no es resistir más, es permitirte ser sostenido. La confianza que nace cuando bajas la guardia, no cuando la levantas. Existe una forma de confiar que no se parece en nada a lo que muchos aprendieron. No es firmeza constante, no es ánimo elevado, no es seguridad inquebrantable. Es una confianza que aparece cuando dejas de defenderte, cuando bajas la guardia, cuando aceptas que no tienes fuerzas para sostener una postura espiritual impecable y permites que la relación sea real. Levantar la guardia espiritual suele parecer fe. Te mantienes alerta, vigilante, controlando pensamientos, corrigiendo emociones,
sosteniendo convicciones a fuerza de voluntad, pero esa postura cansa porque te coloca en el centro como responsable de que todo funcione, y cuando estás cansado, levantar la guardia no te protege, te agota más. En cambio, bajar la guardia no es rendirse, es cambiar de lugar interior. Bajar la guardia significa dejar de demostrar, dejar de sostener una imagen de fortaleza delante de Dios. Significa permitirte no saber, no poder, no entender, y en ese permiso ocurre algo que muchos nunca experimentaron. A la confianza deja de ser una tarea y se vuelve un refugio. Ya no confías porque debes, confías porque puedes descansar. Jesús nunca pidió a los cansados que se fortalecieran primero, los invitó a venir tal como estaban. Esa invitación es una clave olvidada, porque cuando bajas la guardia ya no te acercas con argumentos, te acercas con necesidad, y la necesidad honesta abre una intimidad que la fortaleza fingida bloquea. Esta confianza no grita, no presume, no se exhibe. Se nota en pequeños gestos interiores, en dejar de pelear con lo que sientes, en permitirte llorar sin corregirte, en decir no puedo sin sentir vergüenza, en quedarte en silencio sin exigirte respuestas. Ahí, en esa quietud vulnerable, la relación se profundiza. Muchos temen bajar la guardia porque creen que perderán el control o que su fe se debilitará. Pero ocurre lo contrario. Cuando bajas la guardia, la fe se vuelve más estable, porque ya no depende de tu rendimiento. Depende de la fidelidad de Dios, y esa fidelidad no se altera por tu cansancio. Confiar de esta manera no elimina los problemas ni ordena todo de inmediato, pero cambia el clima interior. La presión disminuye, la ansiedad se suaviza, la relación se humaniza, ya no te sientes evaluado, te sientes acompañado, y sentirse acompañado es el suelo más sólido para que la confianza vuelva a crecer. Si hoy estás cansado, no intentes levantar la guardia una vez más. No intentes demostrar fe, permítete bajarla. Permítete estar, permítete no poder, porque ahí, justamente ahí, nace una confianza distinta, no heroica, no ruidosa, pero profundamente real. En el siguiente momento vamos a hablar de un gesto interior muy pequeño, pero decisivo. Un gesto que reabre la relación cuando todo parece cerrado. No es una técnica ni un esfuerzo nuevo. Es algo que incluso un corazón cansado puede hacer. El pequeño gesto interior que reabre la relación. Hay un gesto tan sencillo que muchos lo pasan por alto porque esperan algo más grande. No es una oración larga. No es una decisión heroica. No es una promesa renovada. Es un gesto interior silencioso en quedarte, aun cuando no sabes qué decir ni qué sentir, permanecer delante de Dios sin intentar arreglarte primero. Ese quedarse cambia la relación más que cualquier esfuerzo. Cuando estás cansado, la tentación es alejarte hasta sentirte mejor. Pensar que necesitas recuperar ánimo, claridad o fe antes de volver. Pero ese pensamiento retrasa la sanación. El gesto que reabre la relación es presentarte tal como estás y no ir del silencio, no llenar el espacio con explicaciones, no corregirte por sentirte así, en simplemente estar. Este gesto es pequeño porque no exige energía, no te pide palabras correctas ni emociones adecuadas, solo te pide disponibilidad mínima. Y esa disponibilidad, aunque parezca insignificante, es profundamente poderosa, porque le dice a Dios algo muy claro: no tengo fuerzas para confiar como antes, pero tampoco quiero irme. Y esa honestidad sostiene más relación que 1000 discursos bien armados. Permanecer cuando estás cansado no es pasividad, es confianza en estado puro. Es decir, con el cuerpo lo que la mente no puede formular. Es permitir que Dios vea tu cansancio sin filtros. Y Dios trabaja mejor con lo que ve claramente que con lo que se esconde por vergüenza. Muchos piensan que la relación se reabre cuando sienten algo distinto, pero casi siempre ocurre al revés. Primero permaneces, luego algo cambia. A veces no cambia el problema, cambia tu postura interior. Ya no estás huyendo, ya no estás exigiéndote, ya no estás solo. Y eso es suficiente para que la confianza empiece a respirar otra vez. Este gesto interior no produce fuegos artificiales, produce estabilidad ante, devuelve al centro, te permite dejar de luchar contra ti mismo, y en ese descanso la relación
se suaviza. No porque todo esté bien, sino porque ya no estás escondido. Si hoy no puedes orar, quédate. Si no puedes confiar, quédate. Si no puedes entender, quédate. No porque eso resuelva todo, sino porque reabre el vínculo. Dios no te pide que hagas más. Te pide que no te vayas. En el siguiente momento vamos a cerrar con una verdad que libera a muchos de la culpa y del autoengaño. No perdiste la fe, te cansaste de cargar solo y entender eso cambia todo. No perdiste la fe, te cansaste de cargar solo. Esa verdad, cuando se entiende de verdad, libera más que cualquier explicación teológica. Porque durante mucho tiempo pensaste que algo estaba mal contigo, que si estabas cansado era porque habías fallado, porque no confiaste lo suficiente, porque no oraste como antes, porque tu fe se debilitó, pero no fue así. No se rompió tu fe, se agotó tu fuerza. La fe no desaparece cuando estás cansado. Lo que desaparece es la capacidad de seguir sosteniéndolo todo sin ayuda. Y eso no es un defecto espiritual, es un límite humano. Dios nunca te pidió que fueras inagotable. Nunca te pidió que cargaras solo. Nunca te pidió que fueras fuerte todo el tiempo. Esa exigencia nació en otro lugar. No anhelan cuando entiendes que no perdiste la fe, sino que te cansaste de cargar solo. Algo se reordena por dentro. La culpa pierde poder. La autoexigencia se debilita. La imagen de un Dios distante y decepcionado se rompe, y aparece un Dios que no está esperando que te levantes, sino que te apoyes. Un Dios que no mide tu confianza por tu resistencia, sino por tu honestidad. Volver a confiar no significa volver a sentir lo mismo que antes. Significa dejar de luchar contra tu cansancio y permitir que Dios lo sostenga contigo. Significa aceptar que esta etapa no pide heroicidad, pide humildad. No pide intensidad, pide verdad. No pide esfuerzo extra, pide compa. Si hoy estás cansado, no intentes demostrar fe. No intentes convencerte de nada. No intentes forzarte a confiar como antes. Permítete confiar de esta manera nueva, más callada, más frágil, más real. Una confianza que no se apoya en lo que tú puedes hacer por Dios, sino en lo que Dios sigue haciendo por ti, incluso cuando ya no puedes más. Dios no te mira y piensa que fracasaste. Te mira y reconoce que llevaste demasiado peso durante demasiado tiempo. Y en lugar de reprocharte, se acerca no para exigirte, sino para relevarte, porque la confianza más profunda no nace cuando te haces fuerte, nace cuando te dejas sostener. Hoy no necesitas recuperar fuerzas para volver a confiar, necesitas dejar de cargar solo. Y cuando haces eso, incluso sin palabras, incluso sin claridad, incluso cansado, la relación se restaura. No porque tú hiciste algo extraordinario, sino porque Dios nunca dejó de estar ahí, esperando el momento en que ya no intentarías hacerlo todo solo.